las primeras columnas por lo menos para el secador de pelo que hemos descrito. En concreto lo vamos a hacer para un componente, la resistencia. La resistencia es la que genera calor a partir de la energía eléctrica que circula a través de los filamentos de la misma. Y una vez tengamos el componente, pues vamos a estudiar las funciones. En este caso, la función sería calentar el aire de la entrada. Recordad que lo vamos a poner siempre en infinitivo y otro tema importante es que vamos a utilizar índices. Cada una de las funciones que vayamos colocando en el ANFE, aquí solo hay una, le vamos a poner un índice, por ejemplo, la letra minúscula. Después tenemos que identificar los modos de fallo, que es el concepto clave de esta metodología. Modo de fallo es la manera en la que el sistema puede no cumplir bien sus funciones, puede estar cumpliendo o realizando mal sus funciones. Y normalmente los modos de fallo son de los tipos que van a aparecer ahora. No hay función, es decir, no se cumple la función, no se está realizando en absoluto la función. Esa es una posibilidad. Otra, que la función se realiza solo de manera parcial o degradada, que solo se cumplen parte de las especificaciones funcionales. En lugar de realizarse completamente, solo se obtiene en parte. Otra es que la función se está cumpliendo solo en algunas circunstancias o solo en algunos momentos del tiempo. Y otra es que aparece una función inadecuada. Se está produciendo una función que no es la que se quiere. Esta definición es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la función calentar, si nosotros ponemos que el modo de fallo es no calienta, eso sí que es un modo de fallo. Pero indicar que la resistencia está rota, esto no es correcto. No es la manera en la que la función no se está realizando. Hay que expresarlo en términos físicos de la función, términos físicos o técnicos de la función, no de los componentes. La resistencia es el componente, la función es calentar. Entonces, un posible modo de fallo es que no caliente. Vamos a ir colocando los modos de fallo para cada una de las funciones en la columna que va a continuación de la función. Igual que aquí teníamos el índice A, ahora vamos a seguir aplicando el índice A con un subíndice adicional, en este caso el 1, para indicar que este es el modo de fallo 1 de la función A. Esto es importante porque a veces hay modos de fallo que son similares o hay causas que se van repitiendo y con los índices que aparecen ahora marcados es como siempre sabemos a qué función va referido, a qué modo de fallo va referido, cuántos tenemos, etcétera. Como mínimo tenemos que encontrar un modo de fallo en cada función, pero podría haber más de uno. Por ejemplo, en la función de calentar el aire de entrada del secador, hay otro modo de fallo que es que se calienta por una temperatura inferior a la especificada. Y todavía hay otro modo de fallo más, que es que se sobrecalienta. Alcanza una temperatura, se genera un calor que no es el normal. Con esto tendríamos la parte de modos de fallo para esta primera función. Luego tenemos que estudiar las causas. Aquí sí que vamos a descender a nivel de qué es lo que provoca que aparezca cada uno de esos modos de fallo. Como mínimo, tendremos que ser capaces de encontrar una causa para cada modo de fallo, pero puede haber más de una. Aquí podemos volver a repasar todo el diagrama de bloques y de ruidos que hemos hecho con anterioridad o lo que hayamos en la investigación del producto, el análisis del producto que hayamos hecho y empezaremos a indicar las causas. Por ejemplo, si el secador no calienta el aire de entrada, si la resistencia no calienta, si está ocurriendo ese modo de fallo, podría ser porque el circuito de la resistencia esté mal conectado, hayan dejado alguna conexión floja y no esté el circuito cerrado, o porque a lo mejor en una caída del producto se haya roto la resistencia. Podría haber más causas, pero bueno, estas serían quizá dos que están más claras. Fijaros, de nuevo, aparecen los índices para no liarnos, para saber de qué modo de fallo es cada una de las causas. Vamos a repetir el índice del modo de fallo y a poner otro subíndice adicional, de manera que la causa A11 es la primera causa del modo de fallo A1 de la función A.
Vamos a ver qué otras causas hay. Pues para el otro modo de fallo, pues una posible causa tal vez podría ser que haya un poquito de corrosión en alguna parte de la resistencia y no se alcance la temperatura para la cual se había diseñado, o que quizá por una acumulación de polvo esté sucia y tampoco acaba de ser efectiva. En el tercer modo de fallo, pues también se han encontrado las dos causas que veis ahí en la columna. Hay un paso a continuación, una columna más, que es la columna de detección. Detección que no siempre forma parte de la metodología. Y aquí lo que haríamos sería indicar señales asociadas al modo de fallo. Aquí la detección la indicamos por modo de fallo, no por causas. A veces no se pone detección porque en productos industriales pues no es tan habitual que aparezcan señales asociadas al modo de fallo. En este caso pues, se ha encontrado pues que no sale aire caliente. Como veis queda casi muy parecido a lo que es el modo de fallo o muy parecido a lo que luego serán los efectos. Por eso a veces esta columna no se pone. Pues en el segundo modo de fallo que el aire no sale suficientemente caliente, eso es lo que se podría llegar a apreciar, a notar. La primera es directa, no sale nada de aire caliente. Y la última, pues que pues a lo mejor podemos ver que nos quemamos, que nos estamos quemando al coger el propio secador, o si tiene algún tipo de termostato para el apagado automático, pues veríamos que lo ponemos en marcha, que queremos funcionar y que se producen apagados automáticos. Y por último tendríamos la columna del efecto. El efecto son todas las consecuencias, es decir, si ocurre ese modo de fallo, ¿cómo va a afectar? Muchas veces se divide en varias subcolumnas, porque a lo mejor es cómo puede afectar a otros componentes del mismo producto, cómo puede afectar a otros elementos de fuera del sistema, y en otras ocasiones aparece todo agrupado en una misma columna. Puede haber más de una consecuencia por cada modo de fallo. Aún así, se ponen en general en global, sin diferenciar por las causas. Entonces, aquí buscaríamos para cada uno de esos tres modos de fallo que han salido en este primer ejemplo, cómo estarían afectando al sistema completo. Eso va a hacer que el resto de partes del secador no funcionen bien. Va a hacer que se sobrecarguen, las hagamos trabajar más de lo que toca. ¿Le va a producir algún perjuicio al cliente final? Pues ahí aparecen también para el caso de que el ANFE se aplicara a procesos y no a productos, eh, sí afectaría pues, a las operaciones siguientes, a la seguridad y higiene de los operarios, etcétera. En este caso, pues para el primer modo de fallo, el motor estaría funcionando más tiempo del que toca porque no conseguimos que nunca alcance una temperatura del aire y estaríamos llevando un mayor consumo eléctrico por la parte del motor, pero al mismo tiempo una mayor insatisfacción del usuario, porque el secador no funciona igual de bien. En el segundo modo de fallo se estaría invirtiendo también más tiempo del necesario en secar el cabello, eso también produciría un tipo de insatisfacción, no tan grave como con el primer modo de fallo, pero también. Y en el último, pues puede llegar a quemarse algún otro componente. Muchas veces la carcasa es de plástico y podría haber quemaduras también en el usuario.